Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están, Fan Gore? ¿Cómo les va? Encantados de tenerte en casa. Oiga usted, estamos llenos de mortificación, de enfermedades causadas por esta pandemia y no queremos dobles emergencias. Diabetes e hipertensión, ¿se pueden prevenir y cómo podemos hacerlo? Así es, Gore. La verdad es que hay todo un tema con respecto a los problemas metabólicos y creo que a veces se subestima un poquito el problema a pesar de que es una situación donde de pronto pues podemos estar como muy claros de que son enfermedades que se pueden complicar. Y sobre todo que en este caso, precisamente por el momento en el que nos encontramos, pues se vuelven enfermedades que pueden agravar muchísimo el cuadro de COVID, ¿no? El principal factor que existe, o sea, o que hace que se pueda complicar una persona con COVID es porque las defensas en estas enfermedades, primordialmente diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, nuestras defensas bajan, ajá. Entonces, de hecho, estadísticamente se ha visto que incluso las personas con obesidad son de las que más se complican dentro de este cuadro, ¿no? A estas enfermedades en conjunto se les llama síndrome metabólico. Entonces, sí es muy importante hacer un abordaje y creo que la situación va desde niños. Creo que si vamos a hablar de prevención, vamos a hablar desde pequeños porque es donde se forjan los hábitos. Desgraciadamente, existe un tipo de diabetes que es la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes infantil y que está asociada a factores autoinmunes. No se sabe ni se tiene bien claro cuál es la causa específica, pero se ha visto que hay un factor autoinmune. Esto quiere decir que el cuerpo ataca a las células del páncreas y entonces pues ya no producen insulina y por eso hay diabetes en los niños. Es la tipo 1, pero es la única, o sea, el único tipo que podemos hablar de que es porque el cuerpo falló. Todo lo demás, en términos de diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, las primarias y las esenciales, digámoslo así, es por tema de hábitos. Entonces, si nosotros no iniciamos por hacer un cambio dentro de nuestros hábitos, entonces sí vamos a tener problemas importantes a posterior. Ya he hablado en otras pláticas que existe algo que se llama resistencia a la insulina, que es como esta antesala de la diabetes, donde el paciente pues comienza a presentar estas fallas dentro del metabolismo de la glucosa y que esto a su vez pues genera que aumenten los niveles de glucosa en la sangre, pero el mecanismo de defensa del cuerpo es que eso lo convierte en triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre, y eso se va al famoso cinturón de grasa, ¿no? Ya saben, acá en la pancita, y entonces eso es, o sea, así se empieza a acumular ese exceso de azúcar para no tenerlo elevado en sangre y entonces digamos que es como la manera en la que se defiende el cuerpo en ese momento para no detonar luego una diabetes. Pero ese mecanismo Ujú. eventualmente falla. Y eso va directamente relacionado sobre todo con el consumo de carbohidratos como lo son harinas, pan, galletas, todo esto que se le conoce como carbohidratos complejos. Ajá. Y esto también ya creo que lo había mencionado en pláticas pasadas, se ve desde pequeñitos. A veces tengo niños desde los 3 4 años con problemas de resistencia a la insulina. Entonces, Uf. todo es dirigirse nuevamente al tema de hábitos. Ajá. Esa es la mejor forma de prevenirlo. Ahora, existe esta parte de, sin hacerle comercial al IMSS, donde dice, chécate, mídete, muévete. Creo que esa campaña ha sido una de las campañas más acertadas en el sentido de cuál, o sea, qué es lo que tenemos que voltear a ver. Ahí hablan mucho de que te tienes que medir el perímetro abdominal, ajá, que esa parte es donde chécate, mírate, muévete, porque el perímetro abdominal nos habla precisamente, o sea, las personas, ya sea los niños o adultos que tienen un abdomen pues muy abultadito, digamos que elevamos ese riesgo porque está directamente relacionado con el tema de los triglicéridos y que esto a su vez está directamente relacionado con el tema del consumo de azúcares y de carbohidratos. Entonces, si nosotros estamos viendo estos factores de riesgo
propios o en nuestros hijos, es momento de acudir con el médico para empezar a hacer un cambio de hábitos. Y la otra parte también, estos chequeos periódicos que nosotros necesitamos realizar con el médico, que tampoco hay mucha cultura alrededor de eso, es muy importante. Por eso viene de chécate, esta parte de chécate, donde efectivamente, periódicamente hay que tomarte la presión, hacerte una glucosa capilar, que es donde en el dedito te pican, y ver cómo está tu azúcar, y hacerte tus exámenes y estudios periódicos, digamos que cada 6 meses, por lo menos cada año, para valorar este check-up básico y ver cómo estás a nivel metabólico. Está también normado, o sea, la norma oficial mexicana nos dice que por lo menos 5 veces a la semana, 30 minutos de ejercicio, se asocia ya sea a la corrección de la resistencia a la insulina y a la prevención misma de diabetes e hipertensión. Entonces, eso lo podemos tomar como base. Actualmente se está estudiando que a veces tenemos que llevar a un poquito más, hacer ejercicio, digamos que a 30, 45 minutos, para que entonces podamos meter al cuerpo verdaderamente en esta fase donde hay una quema de calorías importante y que sobre todo se activa este metabolismo de la glucosa. Y eso mismo nos previene, por lo tanto, el control de la presión arterial. Un consumo bajo en la dieta con respecto a sales, eso también es súper importante. Y no nada más me refiero como a la sal que le ponemos a la comida, sino que también hay muchos alimentos, los alimentos enlatados o ampliamente procesados, que tienen un alto contenido de sodio. Entonces, no nada más es esta parte de la sal que le echamos a la comida, ¿no? Digamos que hablar de una dieta más natural, lo que ahora se le llama orgánico, pero que realmente es como irnos a las bases de la alimentación antes con los abuelitos y todo esto, a esto se refiere, ¿no? Entonces, si nosotros combinamos esta alimentación junto con el ejercicio, y aunque suene súper trillado, pero de verdad que es la base de la prevención en los problemas metabólicos, y a esto lo asociamos a una monitorización periódica con el médico y estos check-ups básicos con el médico, entonces verdaderamente vamos a lograr que se pueda prevenir esta parte, ¿no? Pero insisto... Oye, Carla, sí, disculpa, hay datos, no sé si hay por ahí como algún estudio que revele cifras o datos, en el caso de los papás, o de los hijos, mejor dicho, los hijos de papás diabéticos o de abuelos diabéticos, si se lleva una buena alimentación, si se lleva una buena actividad física, es decir, si desde niños se promueve la buena alimentación y el ejercicio, ¿esto puede reducir o eliminar el hecho de que los hijos de papás diabéticos enfermen de lo mismo? Fíjate que tocaste un punto bien interesante, Iván, porque no existe algo que nos asegure que no lo tengamos. O sea, que vayamos a evitar por completo. Definitivamente vamos a disminuir el riesgo definitivo. Pero hay una estadística, y es así bien clara. La ADA, que es la Guía Americana del Manejo de Diabetes, nos habla que nada más por ser latinos tenemos un 60% de riesgo de padecer diabetes. Nada más por ser latinos. Entonces, sí, la carga genética tiene muchísimo que ver, mucho. Sin embargo, recordemos lo que también siempre les he dicho, las enfermedades son multifactoriales. Entonces, si bien a lo mejor podemos tener esta carga genética bien cañona, sí podemos evitarlo a través de los hábitos y a través de la alimentación y los ejercicios, ¿no? No existe una estadística, o sea, yo no te puedo decir, sí, si haces esto al 100% lo vas a evitar. Pues no, desgraciadamente no hay datos absolutos en cuestiones médicas y de salud, pero sí podemos disminuir mucho el riesgo. Y hay que tener presentes que si nada más por el hecho de que somos latinos tenemos ese riesgo, pues imagínense si sumamos efectivamente que el papá, que la abuelita, que el hermano, pues sí, se nos va para arriba el factor de riesgo. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente hoy nos llevamos el aprendizaje. Media hora de ejercicio diaria a nadie le va a quitar
como mucho tiempo, a nadie lo va a agotar y sí va a ayudarnos a prevenir. También usar, pues, cositas naturales, ¿no? A usar las frutas, las verduras que hay en el mercado, en lugar de estar consumiendo tanta lata, tanto bote, tanta mezcla, ¿no? Embutidos, ya los sacamos del refrigerador. Ya Ya. nadie en Café AM comemos salchichas también, sí, no por la hipertensión y la diabetes, pero sí nos explicaste que también, Por bueno, el ahí tema de el la can glucemia. Ujú. exacto. Te agradecemos muchísimo, Carla, y te agradeceríamos aún más si nos acompañas la próxima semana para enterarnos más acerca de la salud de nuestros pequeños. Muchas gracias. Claro que sí, Van Gore. Por acá andamos.